oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotig en Argentina para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hoy vamos a abordar un tema un poquito menos de actualidad, pero que sí está en el trasfondo y cualquier día puede sorprendernos, ¿no? Con alguna noticia de estas que ya se van de vez en cuando originando allí. Hoy vamos a hablar de Hong Kong, esta ex colonia británica que el 1 de julio cumplió 25 años de que fue incorporada a la República Popular China. Vamos a contar un poco cómo nace esto, porque hoy Hong Kong es uno de los grandes centros financieros del mundo y los últimos años ha ganado alguna presencia en los medios de comunicación, no por su economía, sino por una serie de situaciones políticas que tienen que ver con la restricción a las libertades individuales. Pero vamos a explicar cómo nace esta colonia británica, que lo hace después de la Primera Guerra del Opio. En esa guerra el Reino Unido y el Imperio Chino se enfrentaron, sobre todo en lo que es el sur de la actual China, en torno al comercio de opio. Los ingleses querían comerciar libremente el opio que cultivaban en la India y venderlo en China, cuestión a la que el régimen imperial chino se oponía. Pero lo cierto es que, como una de las tantas conclusiones del Tratado de Nankín de 1842, los británicos piden la isla de Hong Kong. En ese momento era solo la isla de Hong Kong, que era habitada mayormente por pescadores, no tenía ninguna importancia comercial, pero sí era crucial para establecer una serie de almacenes que permitieran después la redistribución del opio, justamente que iba a ser comerciado en el sur de China, por toda esa región meridional. Es decir, de hecho, hay relatos de que los funcionarios chinos no entendían por qué pedían esto, ¿no? Una isla prácticamente deshabitada, únicamente había pescadores, era la única importancia que tenía, absolutamente local, pero los británicos la piensan como una especie de lugar de redistribución de lo que iba a ser sus importaciones de opio y distribución por toda la región meridional de China. Luego fue cobrando mayor importancia porque no solo se vendía opio, sino que empieza a venderse otro tipo de mercancías y a su vez, desde Hong Kong empiezan a partir migrantes chinos hacia lo que es la costa oeste de Estados Unidos, toda la región de California, para trabajar en la minería en esa región en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, que por un lado se convierte en un centro comercial, básicamente Hong Kong, y por otro lado un centro migratorio. Pero en el Tratado de Nankín, los británicos establecen que va a ser a perpetuidad. ¿No? Ahí ya tenemos un término que después vamos a ver cómo se modifica, porque en 1898 los británicos acceden a que va a ser un tratado por 99 años, es decir, vencía en 1997, pero que exigían expandir Hong Kong hacia la península, es decir, ya tener parte del continente chino. En esas condiciones se renegocia el tratado, ya no es a perpetuidad la posesión de esta colonia, sino que va a ser por 99 años y después iba a ser devuelta a China en 1997. Claro, cuando los británicos plantean esto en 1898, probablemente suponían que en 99 años no iba a ser devuelto, pero la verdad es que nos encontramos con una China bastante diferente en 1997. Ahora bien, cuando en tiempos de la Guerra Fría esta fecha se iba aproximando, claramente había que definir cuál iba a ser el futuro de esta colonia, porque después de la Segunda Guerra Mundial
se transforma en un centro financiero internacional, es decir, ya no era simplemente un lugar comercial, porque primero, ya estaba la República Popular China, con lo cual había otro sistema económico, político y social, y por otro lado, era una situación muy insular, la de Hong Kong en este aspecto. Y es por eso que se fue transformando en un gran centro financiero internacional, como lo es hoy. Pero en 1984, la entonces primera ministra de Gran Bretaña, que era Margaret Thatcher, finalmente accede a hacer lo que se llama una declaración conjunta con el entonces gobierno de la República Popular China y cómo trazar el camino hacia la devolución de esta antigua colonia hacia la República Popular China. Y ahí lo que se decide es que se va a mantener durante 50 años el mismo régimen político, económico, social y judicial hasta el 2047. Es decir, desde 1997 hasta el 2047, teóricamente, y acá vamos a ver por qué esto de teóricamente, se debería mantener intacto todo el sistema vigente. Esto es lo que se llamó una China, dos sistemas, un país, dos sistemas. Es decir, se iba a integrar la República Popular China, pero iba a conservar todas sus características de un capitalismo muy desarrollado, con apertura económica, con un régimen de libertades individuales, con un sistema judicial basado en el sistema del common law británico, es decir, con todo el sistema de la jurisprudencia inglesa, canadiense, australiana, con los juicios en inglés y con un sistema educativo muy abierto. Bueno, lo cierto es que finalmente en 1997, el 1 de julio de ese año, finalmente Hong Kong forma parte de la República Popular China. Y podemos decir que en los primeros años se conserva esas características, pero tengamos en cuenta que está basado en una ley de la República Popular China, es lo que se llama la ley básica, la Basic Law, es decir, no hay un tratado internacional que refrende la posición de Hong Kong, no hay nada que impida legalmente que la República Popular China modifique todas estas condiciones. Y lo cierto es que, sobre todo en los últimos años, vamos a ver cómo es que esto ha ido cambiando. Los británicos dejaron una semilla antes de irse. Cuando era el gobernador de Hong Kong, Chris Patten, que fue el último gobernador, él deja una semilla plantada, y es el de la representación en la legislatura de parte de la población de Hong Kong, porque los ingleses, una de las características de su régimen colonial es que tenían algunas instituciones municipales, legislaturas, ¿no? Constituciones, juicio por jurados. Es una característica bastante habitual. Pero antes de retirarse, el último gobernador inglés que hubo, Chris Patten, deja abierto que 20 de los 60 legisladores eran electos por el voto popular. Es decir, deja la semilla de la democracia plantada en Hong Kong. Tengamos en cuenta que en ese entonces los otros eran elegidos por un sistema corporativo, es decir, por empresas, por sindicatos, denominaciones religiosas, típico sistema corporativo que encontramos en donde en los antiguos regímenes fascistas, ¿no? Esta idea de que no debía haber una votación popular, sino que cada uno tenía una representación funcional en base al lugar que uno ocupaba en la sociedad. Pero más allá de esto, la verdad es que es muy interesante porque ahí vamos a ver que se produce un cambio sustancial, la población empieza a exigir una serie de reformas democráticas a partir de 1997, y una es la ampliación de esa parte elegida por el voto popular en la legislatura, que pasa a ser a la mitad de los representantes, pero por otro lado empieza a haber una fuerte exigencia de que además debía elegirse por voto popular el gobernador de Hong Kong.
el gobernador de Hong Kong hasta hoy en día es elegido por la República Popular China, es decir, no es alguien electo por el voto popular, y esto se convierte en una exigencia creciente. De hecho, eso es lo que hemos visto en los últimos años, la famosa revolución de los paraguas, por ejemplo, que exigían cambios legales para la elección popular del gobernador, porque además hay una notoria diferencia entre los que son electos por el voto popular respecto a aquellos que son elegidos por las empresas, sindicatos, denominaciones religiosas e incluso del propio régimen. Y que tienen que ver con que, primero, obviamente tienen una base de legitimidad muy diferente, pero por otro lado, son figuras muy populares, aquellas que fueron electas por el sufragio. Lo que va a ocurrir, y sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19, es que comienza una serie de restricciones muy fuertes a las libertades individuales. Esto comienza en julio del 2019, cuando se cumple un nuevo aniversario de la incorporación de Hong Kong a la República Popular China. Lo que ocurrió es que eh, primero el régimen chino empieza a encarcelar y a deportar a muchas figuras de los movimientos democráticos. Este movimiento democrático bastante amplio y heterogéneo no estaba formado en un solo partido, sino que en múltiples partidos y líderes. Esto significó una debilidad para el movimiento democrático, pero empezó a haber encarcelamiento y a establecer un sistema creciente de censura. Esto lo vamos a ver mucho más acrecentado a partir de la pandemia. Sabemos que en la República Popular China hay un fuerte control de la población utilizando la última tecnología. Hay tecnología de reconocimiento facial, obviamente las redes sociales están estrictamente vigiladas y algunas características de este régimen que se va a empezar a hacer cada vez más fuerte en Hong Kong tiene que ver con la prohibición de manifestaciones no solo opositoras, sino con respecto a algo muy simbólico, y es el recuerdo de la masacre de Tiananmen. En todo lo que era la República Popular China, el único lugar en donde anualmente se conmemoraba las víctimas de la masacre de Tiananmen del 4 de junio de 1989 era Hong Kong. Y esto queda completamente prohibido a partir del 2020. Y lo que vamos a ver es que sobre el suelo de Hong Kong se empieza a aplicar lo que se llama la Ley de Seguridad Nacional, ley vigente en todo el territorio de la República Popular China, pero que no estaba vigente precisamente por esta ley de un país, dos sistemas, no estaba vigente en el suelo de Hong Kong. A partir del 2020 se empieza a aplicar a toda la población en esta antigua colonia. Claro, ahí vemos que se desarticula completamente al movimiento opositor democrático, muchos medios de prensa se retiran de Hong Kong, incluso muchas empresas empiezan a retirarse de Hong Kong y comienzan a establecerse ¿en dónde? En Taiwán. De modo que vemos un fuerte cercenamiento de las libertades en Hong Kong, y el 1 de julio del 2022, el presidente Xi Jinping hizo su segunda visita a Hong Kong desde que es primer mandatario, y en este caso para instalar como gobernador a John Lee. ¿Quién es este personaje? A diferencia de los gobernadores anteriores, este nuevo mandatario local es un miembro de las fuerzas de seguridad, lo cual da una señal bastante clara de qué es lo que se pretende respecto a Hong Kong, con muchas promesas de bienestar para la población, pero lo cierto es que eh, realmente se va viendo a las claras cómo se está imponiendo un sistema de homogeneidad y de opresión vigente en todo el territorio chino sobre
esta ínsula económica y social y política completamente diferente, porque lo que temían es que Hong Kong comenzara a contagiar al resto de la población de China con ese modelo económico y social completamente diferente. Bueno, como nos cuentas, han pasado 25 años, se había dicho de que el modelo iba a seguir 50, y ahora vemos que para los chinos de la República Popular, pues el tiempo les apremia para acabar este proceso de absorción, ¿no? De alguna manera. Y también hemos hablado aquí de otros conceptos que están manejando los líderes chinos en cuanto a cuestiones regionales. Tú mencionabas Taiwán, mencionamos también las islas al norte de Japón, etcétera, etcétera. Hay La situación de los uigures. Los uigures, el mar de China, etcétera, etcétera. Es decir, que hay evidentemente por una parte, una occidentalización, aparente occidentalización de China en lo económico, pero en el tema de las formas y las democracias y las libertades, pues siguen muy apegados a las tradiciones que ha dejado el comunismo desde los años 40, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir vigilando lo que pasa con China y también con lo que pasa con el resto del mundo en esta nueva ola de desorden que nos llega desde allí, desde todas partes. Muchas gracias, Ricardo López Gotti, y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un cálido y fuerte saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.